bendiciones. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. ¿Ya abrieron sus Biblias ahí? Ok. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, una vez más oramos en esta mañana, pidiendo que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que la palabra de hoy, Señor, sea clara, entendible, y que todos nosotros podamos escuchar tu voz a través de las Sagradas Escrituras. De antemano, gracias por lo que hoy nos vas a seguir enseñando en torno a la doctrina de la segunda venida de Cristo. Padre, con mucha gratitud oramos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, continuamos con nuestra serie, la segunda venida de Cristo, nuestra esperanza. Cuando hablamos de nuestra esperanza, a mí me gusta cuando la Biblia habla con respecto a la segunda venida del Señor y dice la bienaventurada esperanza, una esperanza bienaventurada, es decir, la esperanza de esperanzas es que Cristo viene por segunda vez. Podemos pensar en el cielo, en el milenio, en la eternidad, pero todo eso, el centro es Jesucristo y saber que Él viene, que su promesa se va a cumplir. Por eso se le llama la bienaventurada esperanza y por eso a esta serie le hemos puesto la segunda venida de Cristo, nuestra esperanza. Es la esperanza de todos los que estamos en este lugar. Bien, hoy quiero terminar. Ustedes saben que ya hoy es la 9ª predicación. Ya llevamos 9 predicaciones con la de hoy. Si nos visitas por primera vez, yo no tengo tiempo hoy de desatrasarle, pero lo único que puede hacer es vaya a la página web de nuestra iglesia, redilnorte.org. Al lado derecho dice predicaciones y ahí están las 8 predicaciones que hemos subido. Entonces, lo único que tiene que hacer es vaya a la parte final de la página porque está desde la primera y lo primero que usted va a encontrar es la última, ¿ok? Entonces siempre va a aparecer en primer lugar la última. Así que para que se escuche la primera, váyase hasta el final de la página, ¿ok? Y hoy vamos a ver la 9ª predicación. Voy a hacerles un pequeño resumen para que usted vea cómo vamos a conectar lo de la semana pasada con el día de hoy. Estamos en el tema las señales. Estamos estudiando las señales de la segunda venida de Cristo. Hay muchas señales, hay más de 20 señales. Básicamente algunos toman 14, 15, yo tomé 12 señales, las más básicas, las más claves, eso fue lo que hice y hemos visto 8 señales. La semana pasada compartí con ustedes 2 señales muy importantes, una señal militar que tiene que ver con el asedio militar contra Jerusalén. Eso lo compartimos la semana pasada. También con la letra A, que les regalé también una ayuda mnemotécnica. Todas estas señales, la mayoría, la hemos estudiado con la letra A, para que no se le olvide. Entonces, la 10ª señal que compartí con ustedes con la letra A es abominación desoladora. Si quieres saber qué es eso, escúchese la predicación de la semana pasada, la 8ª predicación. Y hoy vamos a cerrar este tema de las señales viendo 2 señales más, realmente 3, pero son 2 señales porque la primera es doble, ¿ok? Entonces vamos entonces a entrar de lleno al tema de hoy. La número 11, astros oscurecidos y angustia de las naciones por el rugido del mar. Apréndaselo con la letra A. Astros, hablamos de planetas, astros oscurecidos y angustia de las naciones
por el rugido del mar. Como he venido colocándole título a las señales, a esta señal también le vamos a poner un título. A esta señal la vamos a llamar señal cósmica, o si quiere también puede colocarle señales cósmicas y naturales, porque también vamos a decir algo sobre el rugido del mar. Entonces, la semana pasada yo les dije a ustedes, Mateo es un evangelio sinóptico. Hay 3 evangelios sinópticos. Sinópticos es porque hace una sinopsis, un resumen de la vida de Cristo. Estamos hablando de Mateo, de Marcos y de Lucas. Juan tiene otra estructura. Juan no se conoce como evangelio sinóptico. Los 3 que les digo, Mateo, Marcos y Lucas, es como una biografía de Jesús, ¿ok? Entonces, a veces para complementar los detalles necesitamos ver todos los evangelios. Entonces, la semana pasada miramos el pasaje paralelo de Mateo 24, que es el pasaje que hemos venido estudiando ya por varias semanas. Ya llevamos más de 2 meses. Entonces, estudiamos Lucas 21. Hoy también quiero invitarles para que miremos Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, porque ahí Lucas nos da unos detalles muy interesantes, mucho más amplio que Mateo. Entonces, miren lo que dice con respecto a los planetas, a los astros, con respecto a la señal cósmica. Dice Lucas: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, al final de este tiempo de la historia de la humanidad, estamos hablando ya de la señal ya de los últimos días. Ya no estamos hablando ni siquiera de los últimos años, de los últimos días. Esta señal va a ocurrir. Quiero que sepa eso. Entonces, por eso a veces cuando nos digan que Cristo ya vino, que no, otra vez, venga, estas señales todavía no están. Entonces, por eso es importante que miremos estas señales. Es más, y Cristo lo advirtió, no vayan a creer, porque cuando yo venga será de manera repentina y será como el relámpago, ¿cierto? Como ladrón en la noche. Entonces no vamos a creer cuando nos digan que Cristo ya vino, que está por allí, que está por allá. Eso no lo vamos a creer, porque Cristo nos advirtió sobre eso, ¿ok? Entonces, estas señales cósmicas y de la naturaleza me gusta porque Jesús es muy detallado. Él es detallista en todo lo que está mencionando y dejó esto para el final. Y eso es lo que me parece interesante, porque él, ahorita vamos a mirar un poquito cómo lo menciona Mateo, el evangelio. Entonces, ¿qué nos indican estas señales? Está anunciando que va a haber una transformación en este planeta. Va a haber una transformación. Por eso más adelante vamos a estar estudiando, si el Señor nos regala el tiempo y la salud y la vida, el próximo año quisiera meterme un poquito más con los cielos nuevos y la tierra nueva, y quisiera meterme con el asunto del milenio y todo eso, porque este año ya no da para eso, ya no da para que me metan esos temas. Entonces, esto va a ser transformado totalmente, y esto tiene que ver mucho para que usted vaya estudiando la segunda parte del libro de Daniel, que es algo que también quiero hacer el próximo año, porque el libro de Daniel, la segunda parte, nos habla de la semana 70, una profecía. Y en esa semana 70 hay una parte que nos va a hablar de 7 años, pero sobre todo nos va a hablar de los 3 años y medio últimos, que es lo que se conoce como la gran tribulación. Entonces, la gran tribulación va a durar 3 años y medio. Y eso está en Daniel, eso también está en Apocalipsis, eso lo vamos a ver, Dios mediante, el próximo año. Ahora, en la señal que está hablando Jesús, va a haber señales en el sol y en la luna. Y aquí está diciendo que el sol y la luna, habrá señales en el sol y en la luna. ¿Cuáles señales? Ahorita vamos a mirar Mateo, qué es lo que nos dice Mateo. Ahora, no es que se vaya a extinguir el sol, no. Básicamente es que el sol ya no va a brillar como brillaba antes. Yo no puedo entrar en detalles porque sería especular qué va a pasar, pero lo único que sabemos es que se va a oscurecer. Y lo mismo va a pasar
con la luna, porque la luna obviamente depende es de la luz del sol. Si el sol se oscurece, pues claro, la luna también se va a oscurecer. Ahora, cuando la Biblia habla y cuando Jesús habla de señales que van a ocurrir en el sol y en la luna y también las estrellas, eso estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es importante leer toda la Biblia. Por eso yo digo que la única forma de entender el Nuevo Testamento es leyendo el Antiguo Testamento. Hay iglesias evangélicas que no estudian el Antiguo Testamento. No, es cierto que nosotros nos regimos por el Nuevo, pero el Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, para mí es un error, para muchos pastores que conozco, que nunca predican del Antiguo Testamento. No, para poder entender las palabras de Cristo, yo tengo que ir a los profetas del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Isaías capítulo 13, versículos 9 al 11. Isaías profetizó algo similar, algo que está hablando Jesucristo, y él está hablando de algo que va a pasar en el día de Yahvé. El día de Yahvé es el día del Señor, el día de juicio, que ya el Nuevo Testamento es el día de Jesucristo, es la segunda venida del Señor. Y miren lo que dice con respecto al día de Yahvé. Miren, el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo, miren, tomen nota, las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré el orgullo de los despiadados. Yo he venido enseñándoles a ustedes que la Biblia hay que interpretarla de manera literal, a no ser que el contexto me diga que lo interprete de manera espiritual. Si la Biblia me dice que el sol se va a oscurecer y que la luna se va a oscurecer, así me cueste creer eso científicamente, hay que creerlo porque la Biblia lo dice. No es metafórico, no es espiritual, es literal. Entonces, ahí es donde muchos se han equivocado cuando empiezan a interpretar pasajes proféticos y de Apocalipsis, todo lo espiritualizan. Y entonces ahí es donde tenemos muchas posiciones con respecto a la segunda venida del Señor y con respecto al milenio y a todo lo que tenga que ver con los cielos nuevos y la tierra nueva, porque no interpretan la Biblia de manera literal, la interpretan de manera espiritual. Y eso no lo podemos hacer. Si Cristo dijo y los profetas dijeron que el sol se va a oscurecer, que la luna se va a oscurecer, vamos a creer que eso es así. Así va a pasar. Mire también que Joel, otro profeta, también nos dijo algo parecido, profetizando acerca del día de Yahvé. Joel capítulo 2, versículo 31. Versículo 31. Mire lo que dice Joel. El sol se convertirá en ¿qué? Tinieblas, es decir, oscuridad. Y dice, y la luna en sangre, hablando de un color rojizo, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Y más adelante Joel, en el capítulo 3, nos va a decir qué va a pasar con la luna, que está rojiza, pero se va a volver también oscura. Porque nos dice en el versículo 15 del capítulo 3, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Entonces, yo me quiero centrar en esta señal, y es una señal muy importante para nosotros, importante cuando veamos, porque están apareciendo muchas personas diciendo que ya se cumplieron las profecías, que mire que la luna se volvió roja, que vea que aquello, que vea que el otro. Mira, aquí estamos hablando de profecías muy puntuales. El sol se va a oscurecer, la luna se va a oscurecer, y aquí no estamos hablando ni de minutos, aquí no estamos hablando de horas, estamos hablando de largos periodos, ¿ok? De largos periodos. Ahora, en la historia de la humanidad, al menos yo veo en la Biblia dos momentos donde ha ocurrido algo parecido, pero parecido, nada que ver con lo que va a pasar en el último tiempo. Y lo tenemos en la época de Moisés. En la época de Moisés, cuando el faraón no quiso dejar salir a Israel, ¿cierto? No los quiso dejar libres. Recuerde que una de las plagas para ablandar ese corazón duro del faraón, una de las plagas, ¿recuerdan? Fue que todo se volvió ¿qué?
en tinieblas, hubo oscuridad total. Así que eso ya ha pasado en la historia de la humanidad, oscuridad total. Y eso fue muy impactante, solamente con una diferencia, que donde estaban reunidos los esclavos, los israelitas, ahí sí había luz. Esa es la maravilla de la protección del Señor. Pero quiero llamar la atención, y para los que toman apuntes porque no está en pantalla, en Mateo capítulo 27, versículo 45 se nos dice, yo prediqué de eso en años anteriores, que en el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario, en ese momento cuando da su último suspiro, en ese momento hubo oscuridad en la tierra. ¿Por cuántas horas? 3 horas de oscuridad. Escúcheme, 3 horas este planeta quedó en oscuridad. Eso está registrado en la Biblia. Amados, científicamente no ha habido forma de explicar eso. Un eclipse, eso es de segundos, minuticos, pero hablando de 3 horas, eso no tiene ninguna explicación. Así que ya ha pasado. Entonces, la muerte de Cristo en su primera venida, la muerte fue acompañada por oscuridad. Cuando Cristo vuelva por segunda vez a la tierra, también va a ser acompañado por oscuridad. Y después de que pase esa oscuridad, ahí es donde va a aparecer el Hijo del Hombre en los cielos con sus ángeles para arrebatar a su iglesia, para darle la bienvenida, no para irnos, no, para darle la bienvenida al Rey que viene en gloria. Iglesia, ¿están conmigo? Ahora vamos a Mateo, ahora sí vamos a Mateo para que entendamos las palabras de Mateo, versículo 29, detalles. Mire lo que dice Mateo 24, 29. Cuando Jesús empieza a hablar de todas las señales que ya hemos hablado, Mateo dice lo siguiente: pero inmediatamente después de la tribulación. O sea, nos va a hablar de una señal cuando termine la tribulación. Tribulación no ha empezado, ¿ok? Estemos claros en eso. Cuando él dice inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo. Y termina diciendo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. No tengo mucho tiempo para profundizar, pero básicamente decirle que en términos de astronomía, no de astrología, nosotros aquí no creemos en la astrología, pero en la astronomía sí, que es una ciencia que estudia el firmamento, las galaxias, el movimiento de los planetas, etcétera, etcétera. Eso es astronomía. No lo confunda con astrología. Que la astrología creen que los astros tienen influencia sobre nuestra personalidad y se le adoran. En la antigüedad se le adoraba. Por eso la Biblia está en contra de consultar los horóscopos. ¿Ok? El zodiaco, las cartas del zodiaco, ojo, eso está en la Biblia, lo condena. Así que espero que nadie esté haciendo eso. Y si todavía tiene las cartas del tarot, por favor, cuando llegue, quémelas y arrepiéntase. ¿Estamos? Ojo con eso. Espero que nadie haya venido. Vamos a ver qué me dice hoy. Hoy es Cáncer. ¿Qué me dice hoy? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Ok? Entonces, astrología. En la astrología, obviamente, estudiando las estrellas no se caen. Estamos hablando estrellas fijas. Pero cuando miramos y los otros profetas, podemos entender de qué están hablando. Mire que uno de los profetas decía, que leímos ahora, que ya no irradiarán su luz. Eso sí tiene que ver, obviamente, al no haber luz en el sol, al no haber luz en la luna, las estrellas tampoco van a emanar luz. Entonces, cuando aquí se habla de que las estrellas caerán, estamos hablando de lo que nosotros llamamos, una estrella fugaz. Cuando caen las estrellas, no son estrellas físicas literales, sino partículas que llegan a este planeta en la atmósfera, llámelo partículas de meteoro, lo que sea, partículas pequeñas, cuando llegan aquí a la atmósfera se prenden. Y eso es lo que uno ve como cositas así, estrellitas, ¿cierto? Luminosas, como las estrellitas luminosas. Ahora, estamos hablando de meteoritos. Y no me voy a meter en todo eso porque obviamente ustedes consultan mucho por la televisión, YouTube, por Google, y saben lo que está pasando hace mucho rato, saben que están ocurriendo cosas en el espacio, saben que en la medida en que se ha venido perfeccionando los telescopios, este último telescopio, el famoso Webb, saben lo que ha venido descubriendo, cosas que aún más, yo no voy a profundizar en eso, pero aún teorías se fueron al piso.
Se fueron al piso con el descubrimiento de estos telescopios, lo que han visto, el bimba, todo ese, los famosos agujeros negros, etcétera, etcétera. Todo eso se derrumbó porque ahora estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de otras cosas. Aparte de eso, viene algo grande sobre este planeta. Hay un asteroide inmenso que viene, que hasta ya le pusieron nombre. ¿Cómo le pusieron? El diablo. Porque cuando uno mira, y no fueron los religiosos que le pusieron eso, no, le pusieron el diablo porque tiene unas protuberancias como si fueran cuernos. Todavía no se sabe en ciencia cierta qué es. Algunos que especulan dicen que es una nave, que es una nave interplanetaria. No, no podemos especular. Pero viene algo grande, grande. Si va a impactar esta tierra o no, yo no lo sé, no me voy a meter en eso. Pero eso está, yo no me lo estoy inventando. Cosas están pasando en el espacio. En el sol están pasando cosas hace rato están pasando cosas en el sol. Entonces, iglesia, prestémosle mucha atención a estas señales. Me parece que son señales muy importantes para nosotros, que estamos hablando que van a ocurrir en los últimos días. Ahora, si nosotros queremos realmente conocer un poquito más acerca de estas señales, sobre todo de la atmósfera, lo que va a pasar en la tierra, yo le quiero animar a que se estudie en su casita. De pronto algunos están con mucho temor de leer Apocalipsis, pero no le dé miedo. Que los hijos y las hijas de Dios no tenemos por qué tener miedo a la segunda venida del Señor. Para nosotros será motivo de alegría y de gozo que Cristo venga por nosotros. Sí, van a haber cosas difíciles, que Dios nos ayude a perseverar. Porque la palabra del Señor dice una y otra vez: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No tendría sentido si nos van a sacar de acá antes, como les he venido enseñando. No tendría sentido las exhortaciones. El que persevere hasta el fin, es hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de la tribulación. Por eso nosotros enseñamos en esta iglesia que la iglesia pasará por la gran tribulación, pero Dios ha prometido acompañarnos en esa tribulación. Así como enseñé el año pasado cuando les compartí el Salmo 23, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré peligro alguno. ¿Por qué qué? Porque tú estarás a mi lado, tú estarás conmigo. Él va a acompañarnos en ese proceso, no vamos a estar solos. No le dé miedo, no le dé miedo, que Dios nos va a fortalecer. Entonces, si usted quiere saber qué va a pasar en detalle, léase Apocalipsis capítulo 5 al capítulo 16. Del 5 al 16, ¿qué narra Apocalipsis en esos capítulos? Nos habla de la apertura cuando se desatan los 7 sellos. Después nos va a hablar de las 7 trompetas. Y después nos va a hablar de las 7 copas de la ira de Dios. Ustedes conocen, no, yo creo que muchos de ustedes en sus hogares tienen esas ollas de plástico herméticas, que son grandes y de plástico, cocas, recipiente, yo no sé cómo le dice, y que adentro le pone una más pequeña y después otra más pequeña y otra más pequeña, y usted solamente se lleva una coca, y en esa coca están todas, como 4 o 5 cocas. ¿Sí? Sí. Bueno, también conocen esas porcelanas, que en algunos países hay unas porcelanas grandes y usted la abre, unas muñequitas, y adentro hay otra muñequita, la destapa y hay otra muñequita. Eso tiene un nombre. Cuando hay algo grande, algo más pequeño, sino que se me escapó el nombre, no lo he podido recordar. Si alguien lo recuerda, ahora al final me sopla y me dice. Pero lo que le quiero decir es que estas señales, hablando de los 7 sellos, hablando de las 7 trompetas y hablando de las 7 copas, es como esos juegos. Porque cuando se desate el séptimo sello, ahí se abren y se tocan las 7 trompetas. Cuando se toca la última trompeta, ahí es donde se derraman las 7 copas de la ira de Dios. Entonces va de lo mayor a lo menor. Pero son 21 cosas que nos dice la Biblia acerca de señales que van a ocurrir en el último tiempo sobre la tierra. Así que dígale a la persona que está, dígale, tenemos tarea esta semana, leer Apocalipsis del capítulo 5 al capítulo 16. Bueno, ahora, como sé que algunos se quedaron ahí como intrigados y en esos pasajes que uno que lee en esos pasajes, no, hay muchas cosas, pero déjeme darle un abrebocas. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12
al 17, donde se habla de la apertura del sexto sello. Imagínense, usted tiene que leer el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Yo le voy a leer apenas el sexto. Y mire lo que dice versículos 12 al 17. ¿Están conmigo? Está hablando Juan en la isla de Patmos, el apóstol que recibe una visión de parte de Dios. Y cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. ¿Están conmigo? Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Una lluvia de meteoros, dicen algunos, de meteoritos, parece ser que así es. Número 14. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y ¿quién podrá sostenerse? Iglesia, es un pasaje que es duro para el que no le ha entregado la vida a Jesucristo. Para los que ya le entregamos la vida a Jesucristo, ya se los enseñé en semanas anteriores, la venida de Jesucristo para nosotros no va a ser para experimentar su ira, no, su consuelo y su misericordia. Pero para el impío y para el pecador sí van a experimentar la ira del Cordero. Yo sé que hoy, por el paso que está viviendo la iglesia en el día de hoy, los tiempos que estamos viviendo, ya no es normal que en los púlpitos se hable de la ira de Dios. Porque el predicador ya no quiere herir la sensibilidad del amigo o la amiga que nos visita. Eso es lo que se llaman las iglesias light, las iglesias suaves, las iglesias ligeras, que solamente quieren hablar de pensamiento positivo, de cosas lindas, bonitas, sobarle el hombro a las personitas, porque no quieren hablarle de pecado, no quieren hablarle de estas cosas, porque no quieren asustarlos. Un día tendrán que rendir cuentas delante del Señor por no haber predicado la verdad en sus púlpitos. A la iglesia hay que decirle que el Cordero de Dios se sacrificó y murió por nosotros, que cuando vino en su primera venida como oveja en el matadero no abrió su boca, no se defendió, manso y humilde, que se entregó y murió por nosotros. Pero hay que enseñarles que en su segunda venida ya ese Cordero vendrá en toda su ira y en toda su furia a juzgar a vivos y a muertos. La ira de Dios. La Biblia habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero también habla de la ira de Dios. Hoy es un tiempo en que tenemos que hablar de estos temas y decirle a la gente que se arrepienta, porque la ira de Dios se va a manifestar sobre este planeta. Y si no quieren creerte, muéstrele estos pasajes, porque este pasaje no voy a entrar en detalles, pero aún la gente intentará quitarse la vida y no podrá quitarse la vida. No podrá quitarse la vida. Ahí no hay lugar para que se suicide, porque es la ira de Dios manifestada sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 12, también leemos algo que tiene que ver con la oscuridad de los astros, de los planetas. El cuarto ángel tocó la trompeta. Ahora estoy leyendo la cuarta trompeta, por eso léase lo anterior. Y al tocar la cuarta trompeta dice: y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo en la noche. Aquí ya hay detalles de que no va a ser una oscuridad al 100%. No va a ser una oscuridad al 100%. Entonces hay que leer toda la Biblia. Entonces, por cuestiones de tiempo no me voy a meter mucho en estas cosas, pero sí quería mostrarles que hay señales cósmicas. Yo les dije que eran dos en una,
porque la segunda no voy a profundizar. La segunda también es con A, que tiene que ver con ese mismo versículo, porque dice que no solamente se van a oscurecer estos astros, sino que va a haber angustia con la letra A, angustia en la tierra. ¿Por qué va a haber angustia en la tierra? ¿Por qué los seres humanos van a estar angustiados? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué leímos ahora? Por el rugido de las olas del mar. Ya hemos hablado de terremotos. Bien, terremotos estamos hablando cuando la tierra se mueve. Pero aquí ya estamos hablando es de maremotos. Maremotos es el mar cuando por dentro se mueven las placas y ahí es donde ocurren los tsunamis, ahí es donde ocurren también las tormentas tropicales, los huracanes. Eso ha venido aumentando, no me voy a meter con eso. Así como hice con los terremotos, no voy a profundizar en eso. Yo necesito avanzar, eso usted lo puede investigar. ¿Saben dónde lo puede investigar? En San Google. En San Google. Ahí puede hablar qué está pasando con el mar, qué está pasando en lugares. ¿Saben las noticias de estos días? Lo que pasa es que lo de Israel ha tenido todo opacado, pero han pasado una cantidad de desastres en estos días, terremotos. Miren lo que pasó en China en estos días, inundaciones. Han habido inundaciones. Y amados, cuando hay esos maremotos, cuando hay esos tsunamis, yo recuerdo empezando este siglo en el que estamos, el siglo XXI, empezando este siglo, hubo un tsunami impresionante y ese tsunami mató más o menos unas 250,000 personas, casi 250,000 de personas. Eso es mucha gente. 250,000 personas solo en un tsunami. Ahora se imagina lo que va a pasar al final de los tiempos, cuando no solamente sea en un lugar, sino en todo este planeta, que empiece a descuadernarse, como dice un amigo mío. Amados, y los terremotos que van a ocurrir cada vez son más grandes, van a desaparecer islas completas. Ya los continentes se están partiendo. Ya saben lo que está pasando. Usted está estudiando, así que con la Biblia en la mano, y como en mi época cuando no había internet, porque usted es de Shakira para acá, usted es muy joven, pero en mi época nos decían Biblia en mano y periódico en mano. Ahora es, bueno, y YouTube, aunque no hay que creer todo lo que diga YouTube. YouTube a veces tiene unas cosas que son unas mentiras, Dios mío. No crea todo lo que diga YouTube, ni tampoco en internet, no todo. Investíguelo bien, ¿ok? Bueno, ahora entonces voy a dejar la última señal. Yo siempre he dicho que el mejor vino, es un adagio, ¿no? El mejor vino se deja para lo último. Entonces tengo la mejor señal, la dejé de último, la número 12. Y esta señal la he titulado Alcance Evangelístico Mundial. Alcance Evangelístico Mundial. Usted no va a encontrar en ningún libro el bosquejo que yo le doy de esta manera, porque es algo que yo agrupé con la letra A para ayudarle a su memorización. Entonces, mire, semana pasada, asedio de Jerusalén, abominación desoladora. Ahora, ¿qué vimos hoy? Astros, ¿qué? Oscurecidos. ¿Y ahora qué estamos viendo? Muy bien, alcance evangelístico mundial. Acompáñeme a Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, versículo 14. Cuando estén ahí, me dicen por favor. ¿Listos? Mateo 24, versículo 14. Y dice la palabra del Señor. Después de decir el 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El versículo 14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué dice? Y entonces vendrá el fin. Para mí es una de las señales más claras y contundentes. Renzo, ¿y cuándo ocurrirá el fin? Hablando del cuándo, podemos decir con toda certeza, y cuando el evangelio de Jesucristo se predique a todo el mundo, entonces vendrá el fin. No sabemos con seguridad qué quiso decir Jesús con esas palabras. Tengo que ser honesto con ustedes. No queremos decir, no sabemos si quiere decir que cada persona
haya escuchado el mensaje del evangelio. No sabemos si quiso decir cada país, cada tribu, cada raza. No estamos seguros. Lo único que sí estamos seguros es lo que él dijo: cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, hoy por hoy las cosas son mucho más fáciles que como eran antes. ¿Por qué? Porque ahora se puede predicar a través de las redes sociales. Hoy tú puedes predicar el evangelio y llegarle a millones y millones de personas en un solo momento. Tú puedes ahora mismo colocar un post en Facebook o en Instagram o en TikTok, o puedes colocar algo en cualquier red social o en YouTube, y en todas partes lo pueden ver cientos de millones de personas al mismo tiempo. Y no estoy exagerando. Entonces, hoy más que nunca la predicación del evangelio ya es una realidad. Por eso soy de los que digo, las redes sociales hay que saberlas utilizar. Deje de utilizarla para bobadas, utilícelo para evangelizar, utilícelo para dar testimonio de Jesucristo. Algunos utilizan las redes sociales y las llenan, es impresionante. Aquí hay algunos que pueden ser freelance, que pueden ser youtuber. Aquí hay personas que son expertas, pero nunca le han compartido el evangelio a nadie. Y eso es lo que me preocupa. Por eso, antes de entrar en todas estas aplicaciones, que ya entré de una vez en las aplicaciones, cuando estamos hablando del alcance mundial, estamos hablando de algo que es una realidad, porque hay que predicar la palabra. Y voy a decirles algo que es importante que lo tenga en cuenta, porque aquí es donde algunos se me pierden. Mire, cuando estemos en medio de la tribulación, porque está diciendo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pues claro, estamos hablando que la iglesia no puede ser raptada antes de la tribulación, porque entonces ¿quién le va a predicar a la gente? Así que si todavía había alguna dudita por ahí con la doctrina de que la iglesia sí pasa por la tribulación, le estoy dando un argumento contundente. Los dispensacionalistas dicen que cuando la iglesia sea raptada, llevada, también se va el Espíritu Santo. Venga, venga. Y entonces las conversiones que van a haber en la gran tribulación, si nadie llama al Señor, Señor Jesús, si no es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a acompañar aquí hasta el final de la tribulación. Entonces quiero dejarle esto claro, porque al final de la tribulación, en medio de esa tribulación, va a haber una persecución. Ya lo dije en semanas anteriores, va a haber una persecución gravísima contra la iglesia. Anticristianismo, la marca de la bestia. No se pierda las prédicas, porque en uno de estos fines de semana de diciembre voy a hablar del anticristo. Así que no se pierda, por favor, porque este diciembre termino. Este tema ya no pasa para el 2024, termina en el 2023. Se lo estoy anunciando, se lo estoy profetizando. Entonces, la gran tribulación, en medio de esa tribulación, la iglesia seguirá predicando la palabra del Señor. Aún más, cuando uno mira el contexto, en esa tribulación va a ocurrir uno de los más grandes avivamientos registrados en toda la historia de la humanidad. Hubo un gran avivamiento cuando empezó la primera persecución sobre la iglesia. Pues la última persecución sobre la iglesia, el avivamiento será de unas proporciones impresionantes. Por eso tú y yo tenemos que prepararnos para el avivamiento de los últimos tiempos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Nos estamos preparando, líderes, para toda la gente que se va a convertir? Ese amén lo escuché ahí como si lo digo o no lo digo. Si no estamos seguros con esta predicación, preparémonos para el gran avivamiento que se viene para esta humanidad. Y a nosotros nos va a tocar un pedazo de ese avivamiento en Bello. Hoy ahora sí estamos como más animaditos. Nos va a tocar, pero tenemos que prepararnos. Tú te tienes que preparar, pastor, pastora que me está escuchando, líderes que me están escuchando, ministros que me están escuchando, amigos que nos visitan por primera vez, que nos está escuchando a través de esta predicación, porque también la grabamos. Hay un gran avivamiento que viene sobre todo el planeta. Colombia no es la excepción, Bello no es la excepción.
Yo quiero decirles algo, iglesia. Cuando ha habido persecuciones sobre la iglesia, son los momentos más lindos y hermosos que ha ocurrido, donde se ha predicado el evangelio como nunca antes. Y uno se queda sorprendido porque eso así. ¿Saben por qué, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay persecución, nosotros somos muy dados a acomodarnos y empezamos a relajarnos y nos quedamos en la zona de confort, rico, delicioso, y entonces ya se nos olvida y volvemos a la época de Noé, desentendidos, como si esto no se fuera a acabar. Entonces Dios tiene que permitir persecuciones para la iglesia, para que la iglesia se sacuda. ¿Sabe qué le pasó a la iglesia primitiva? ¿Sabe qué le pasó a la primera iglesia? Ustedes saben que el Señor les dio poder con su Espíritu Santo y les dijo: vayan y me serán testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron en Jerusalén, rico en la capital, chévere, se relajaron. Entonces Dios permitió una persecución. Y mire lo que pasó. Hechos capítulo 8, versículos 1 y versículos 4. Mire lo que dice. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Así que los que habían sido esparcidos, es decir, toda la iglesia de Jerusalén, miles de creyentes, miles. Ustedes conocen que se convirtieron miles. Solamente en el primer sermón de Pedro se convirtieron ¿cuántos? 3,000. Estamos hablando de una mega iglesia. Todos, miles de personas, miles de creyentes fueron esparcidos porque hubo persecución. Pero ¿qué hicieron ellos? Versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. ¿Vas a esperar a que venga una persecución sobre Bello para que empieces a predicar? ¿Vas a esperar que venga una persecución sobre Colombia para que empecemos a hablarle a nuestros amigos, a nuestra familia? Yo creo que no. Ya nosotros estamos advertidos, ya nosotros estamos orientados por la palabra que cosas terribles vienen para este planeta. Entonces empecemos a evangelizar desde ya. Empecemos a hablar. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no testificamos? ¿Qué está pasando, iglesia? Por eso quiero decirle que al final de los tiempos, de este tiempo, en los últimos días, en los últimos años, no solamente va a haber un gran avivamiento, sino que va a haber una gran persecución. Y en medio de eso, mis amados, Dios va a levantar un ejército para predicar su palabra. Pero muchos de ese ejército que van a predicar la palabra, muchos van a dar su vida predicando el evangelio. Y yo le voy a decir algo con respecto a Israel. Dios tiene algo preparado para Israel. Si bien es cierto, ya hemos hablado que van a ser asediados, sitiados, van a ocurrir cosas tremendas en Israel, pero Dios también tiene promesa para Israel. Y va a levantar un ejército de evangelistas en Israel para predicar y decirle a los mismos judíos: el Mesías que estamos esperando fue al que matamos hace 2000 años. Y van a empezar a hablar de Jesús. Eso está en la Biblia. Quiero invitarle para que me acompañe a Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3, porque ahí se nos dice que Dios va a levantar un grupo de judíos que se van a convertir a Jesucristo y van a anunciar el mensaje del evangelio a todas las naciones, no solamente a Israel. Mire lo que dice Apocalipsis. ¿Están conmigo? Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello. ¿En dónde? En la frente a los siervos
de nuestro Dios. ¿Y quiénes son esos siervos de nuestro Dios que aparece ahí? El versículo 4 nos va a dar la identidad de ese grupo que va a ser sellado. Mire lo que dice el versículo 4. Oí el número de los que fueron sellados. ¿Cuántos? 144,000 sellados de todas las tribus de los israelitas. 12,000 por cada tribu. Dios conoce sus tribus. Él sabe a quién va a levantar, ¿ok? 12,000 de cada uno. Amados, esto es literal. ¿Por qué tenemos que interpretarlo espiritualmente? ¿Por qué? Si todo es literal. Ese es el problema con los maestros de la palabra que interpretan Apocalipsis todo espiritual, porque no lo hacen de una manera consecuente. Algunas cosas literales y otras espirituales. No podemos ser arbitrarios con la palabra. La Biblia tiene unas normas claras para interpretar. Hay una hermenéutica que es una ciencia. Yo no puedo violar esa ciencia. Un texto se interpreta literal a menos que su contexto diga lo contrario. Esa es una ley. Son 144,000, serán 144,000. Nos dicen que 1,000 años, pues será 1,000 años. El que lo entendió, lo entendió. Son 1,000 años. Que dice que son 7 años. Son 7 años, porque tenemos que espiritualizarlo. Entonces estamos hablando de 144,000 judíos que Dios va a levantar, que va a convertir, porque eso lo hace Dios. Y estos judíos van a dar su vida a la mayoría por predicar el evangelio. No todos, porque la Biblia no dice que todos, pero la Biblia dice que una multitud va a morir por predicar el evangelio. Lo que le quiero decir, iglesia, entonces es que al final de los tiempos, cuando venga esa persecución sobre la iglesia, sobre Israel, va a haber también un avivamiento para esta humanidad, un avivamiento para la iglesia. ¿Un avivamiento para qué? Para que la iglesia testifique, para que la iglesia prepare el camino, para que la iglesia le predique a los pecadores que viene el Rey de Reyes, que está cerca a las puertas. Voy a leerles algo fuerte, pero tengo que hacerlo. En Apocalipsis capítulo 7, después de la predicación de la iglesia y de los 144,000 judíos, todos predicando a Cristo en el mundo, mire lo que dice el versículo 9 y el versículo 10 del capítulo 7. ¿Me están acompañando? Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Y esa multitud, mire que dice el apóstol, era de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos. ¿Cómo estaban vestidos? Con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y al versículo 13 y el versículo 14 se nos da la identidad de esa multitud. Dice que uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Iglesia, es claro por este pasaje que muchos pagarán con su vida el creer en Jesucristo y pagarán con su vida por predicar a Jesucristo. Por eso tenemos que tener convicciones profundas. Por eso tenemos que saber en quién hemos creído. Cuando nosotros no somos perseguidos, cuando nadie nos impide buscar de Dios, es muy fácil hablar de Cristo. Es muy fácil decir: no, yo meto las manos al fuego, como les dije en estos días con Pedro, ¿no? Pero ya cuando estamos ahí, por eso quiero tener unas aplicaciones finales, porque ya he dicho algunas. Quiero terminar con ustedes para decir algunas cosas, iglesia. Yo creo que es un momento muy especial en el que estamos viviendo, porque estamos en la antesala de empezar todas estas cosas que se van a desatar sobre la tierra. O sea que nosotros estamos viviendo en un periodo de gracia. ¿Por qué no aprovechamos este periodo? ¿Por qué no aprovechamos esta época
para que prediquemos la palabra, como dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Que prediquemos la palabra todos los días, porque cuando se venga la persecución va a ser muy complicado predicar la palabra. Hagámoslo ahora. Y recuerde que Dios está formando una familia en la tierra. ¿Por qué Dios todavía no ha venido? Estoy convencido, es porque todavía su iglesia no ha sido conformada. Todavía falta gente para unirse a nuestra familia de Dios. De hecho, miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Cuando Pedro está hablando del día del Señor, Pedro está hablando de la segunda venida de Cristo. Y dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Iglesia, van a ocurrir cosas, repito, terribles, terribles en este planeta. Pero mi énfasis ahora es decirles, iglesia, que nosotros ahora estamos en el mejor momento para predicar la palabra. Y hay un versículo, porque a veces solo leemos hasta ahí, pero cuando uno sigue leyendo lo que dice Pedro, hay un versículo que yo espero que de aquí en adelante usted lo memorice. Y si no lo memoriza, al menos escríbalo y póngalo ahí visible en su casa. Manténgalo todos los días pendiente. Este versículo que le voy a regalar, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Versículo 12. Porque Pedro, después de decir que el Señor viene, que Él es paciente esperando que todos se conviertan, que muchos lleguen al arrepentimiento, en el versículo 12 Pedro dice, hablando de la iglesia, dice: esperando y apresurando la venida del día de Dios. ¿Cómo así, Renzo? Apresurando la venida del día de Dios. Y cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Tú y yo podemos apresurar la venida de Dios. ¿Cómo así, Renzo? ¿Cómo que apresurar? Claro, cuando tú y yo cumplimos la perfecta voluntad de Dios, cuando tú y yo le hacemos caso, somos obedientes a la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde nosotros apresuramos la venida del Señor, porque estamos evangelizando. Y cuando todos sean evangelizados, entonces vendrá el fin. Iglesia, yo quiero que el Señor venga rápido. Yo quiero que venga rápido. ¿Tú quieres que venga rápido? Amados, amados, el que no quiere que venga rápido es porque usted no alcanza a dimensionar ni a imaginarse lo que nos espera, las cosas hermosas que nos espera. Mire, en esta tierra no tenemos sino destellos de felicidad, pero aquí no está la felicidad. La vida es dura, la vida es difícil. Solamente tenemos a veces momenticos por ahí de felicidad, pero el resto de la vida es complicada, difícil. Pero cuando lleguemos al cielo, cuando estemos con Cristo por toda la eternidad, allí Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No se equivoque, no se equivoque, que nuestro fin no es esta tierra. No se equivoque, es estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Quiero recordarles en esta mañana lo que es la gran comisión. Comisión. Cuando nos encomiendan hacer algo, comisión. Mire lo que dice Mateo 28, 18 al 20, cuando Cristo resucita, se le aparece a sus discípulos y les dice, acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Es hasta el fin del mundo. Iglesia, si fuéramos a utilizar este pasaje en nuestro contexto, vayan pues y hagan discípulos en todos los barrios de Bello. En todos los barrios de Bello. Vayan y hagan discípulos en el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú estudias. Ahí testifica de mí, habla de mí.
Ahora cuando yo empiezo a mirar la palabra del Señor más adelante, el Señor se le aparece también a sus discípulos y les dice que se queden en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto, y que cuando venga el Espíritu Santo sobre sus vidas van a poder ser testigos eficaces. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En nuestro contexto sería: nuestra Jerusalén es bello. Judea, podríamos decir, toda el área metropolitana. Samaria más allá, y hasta lo último de la tierra, donde el Señor nos lleve a compartir su palabra. Pero ¿por qué no empezamos por nuestra Jerusalén? ¿Por qué no empezamos por Bello? ¿Por qué no empezamos colocando una banderita en todos los barrios de Bello, haciendo presencia como iglesia? ¿No le gustaría que en todos los barrios de Bello hiciéramos presencia con un grupo pequeño de la iglesia? Dos. Otra vez voy a retroceder. En mi época se decía: voy a retroceder el cassette. ¿No le gustaría que en todos los barrios de Bello pusiéramos una banderita con un grupo pequeño de nuestra iglesia? Amados, esa es la mejor manera de evangelizar, a través de grupos pequeños. Por eso le quiero animar que ahora se acerque al pastor Marco, se acerque a Sandra, o se acerque a Yadis o a Esther o a cualquier líder de la iglesia, y dígale: yo quiero que me anóteme que yo quiero estar en un grupo pequeño, pero yo quiero ser anfitrión de un grupo pequeño. Yo quiero que en mi casa haya un grupo pequeño. Necesitamos anfitriones. Usted no sabe la bendición que es cuando una casa abre las puertas para que el evangelio sea predicado, porque ahí está la paz de Dios sobre esa casa, sobre ese hogar. ¿Usted quiere bendición? Facilite su casa. Diga: yo quiero ser un anfitrión, quiero ser una anfitriona. Si no saben quién es el pastor Marco, levante la mano. Algunos nuevos, acérquese a él y dígale: yo quiero que en mi casa haya un grupo pequeño. Yo quiero que haya un grupo pequeño en mi casa. Entonces, al final, no se vaya a ir, anótese: yo quiero un grupo pequeño, porque estamos soñando en el 2024 hacer presencia en todos los barrios de Bello con nuestros grupos pequeños. Amados, y va a venir un avivamiento sobre nuestra iglesia, la cosa más hermosa de la vida. Por eso el enemigo está enojado con nosotros. Él no está contento con nosotros, pero a nosotros que no importa. Lo más importante es lo que Dios está pensando de nosotros. Está contento porque estamos buscando de Dios y porque queremos hacer la obra evangelística. Amén. ¿Cuántos evangelizadores hay en esta mañana? Bueno, usted va a llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe cómo lo va a hacer? Se va a unir con nosotros el 10 de diciembre. 10 de diciembre se va a unir con nosotros para ir al polideportivo. Nos vamos a tomar ese lugar para testificar como iglesia. Llegó la hora en que nuestra iglesia salga del sótano. Esta iglesia no se ha hecho visible por años en esta ciudad. Hasta el aviso ha estado escondido. Vamos a tener que ser más visibles, que la gente sepa que aquí hay una iglesia bíblica que se congrega en la carrera 50, 52, 70 al frente del Consejo Municipal de Bello. Segundo piso. Tiene 2 entradas. Iglesia, necesito que al final se lleve varios volantes, porque vamos a invitar a 3 reuniones maravillosas, que será también otra forma de aplicar, porque esa salida evangelística será para invitar al programa navideño. ¿Qué días es el programa navideño? 15, 16 y 17. ¿A qué horas? 7 de la noche. Si usted viene el viernes, ya no venga el sábado ni el domingo, porque esos 3 días son las 3 celebraciones que vamos a tener el fin de semana. Pero si tiene invitados, puede venir a las 3. Sí, me estoy comunicando, porque este lugar es muy pequeño. Entonces ese día va a ser para nosotros, pero sobre todo para nuevos,
porque se le va a predicar la palabra a los nuevos. Y el programa todo es enfocado a los nuevos. ¿Quiénes? Nuestra familia, nuestros parientes, nuestros vecinos. Así que inunde la unidad con estos volantes, pero no así tirado, no. Entréguelo personalizado. Primero ore por las personas. Así que ¿cuántos volantes se va a llevar? Yo no sé, pero llévese por ahí 10 para que le lleguen 3. Sí, me comunico. Invite 10 para que le lleguen 3, pero no lleve uno para invitar uno, porque de pronto ese uno no llega. No, lleve 10 para que lleguen 3. Entonces, viernes a las 7. Usted tiene invitados el sábado a las 7. Venga el sábado. Tiene invitados también el domingo. Venga el domingo, pero con invitados. ¿Estamos? Ahora, por favor, no se me vaya a caer por fuera si no tiene invitados. Venga a una de las 3. Pero lo que le quiero decir, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para llegar con invitados, sobre todo si quiere doblarse. Si quiere doblarse, ahí sí debe de venir con invitados. Iglesia, tengo más cosas para decirles, pero lo dejaré para la próxima semana si el Señor me regala la vida. ¿Qué tal si inclina su rostro y oramos? ¿Por qué no le dice al Señor, como en alguna oportunidad Dios dijo: ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Silencio total. Pero se levantó alguien, el profeta Isaías. Y el profeta Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Qué lindo fuera que en esta mañana no estuvieras pensando: lástima que no vino Julano. No, Dios te está llamando a ti te está llamando. ¿Por qué no tienes una oración de arrepentimiento en esta mañana? Y dígale: Señor, perdóname porque he estado muy desentendido de tu obra. No estoy evangelizando, no estoy testificando, no estoy discipulando. Perdóname, Señor. Quiero prepararme para evangelizar. Algo tan sencillo como acompañar a la iglesia a un evento para entregar un volante, pero lo voy a hacer, voy a empezar por ahí. Otros que están más adelantaditos, ¿por qué no dices: sí, anótame, yo quiero abrir mi casa para un grupo pequeño, para una célula, para un rebaño? Yo quiero ser anfitrión, yo quiero ser anfitriona. Anótese al salir de este lugar ahora, anótese y dígale: Señor, úsame para tu honra y para tu gloria. Pero Señor, afiánzame, ten misericordia de mí, porque si se desata una persecución, quiero perseverar hasta el final. Ten misericordia, dígale: Señor, ten misericordia de mí. Si no le has entregado la vida a Jesús, esta es una linda oportunidad que Dios te da para que le entregues la vida al Señor. Dígale: Señor, acepto tu llamado. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Acéptame como un hijo, como una hija tuya. Yo quiero ser un miembro más de tu familia. Que cuando tú vengas por segunda vez, yo quiero estar contigo para recibirte en el aire, en las nubes del cielo. Y quiero estar contigo por toda la eternidad. Señor, ayúdanos como iglesia a prepararnos. Ayúdanos a prepararnos para el gran avivamiento que se avecina sobre la humanidad. Gracias por esta palabra y prepáranos para el siguiente tema el próximo fin de semana. Ahora, iglesia, adoremos al Señor a través de este cántico. He aquí que con las nubes viene el Rey, todo ojo le verá. El soberano de los reyes de la tierra, con poder regresará. Los que le traspasaron y todos los linajes harán la
tentación por él, y con su resplandor destruirá a sus enemigos. Viene con gloria y poder, que venga el Rey de Reyes. Hosana, aleluya. Hosana al Cordero. Gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey. El soberano de los reyes de la tierra, con poder regresará, y con su resplandor destruirá a sus enemigos. Viene con gloria y poder, que venga el Rey de Reyes. Hosana, aleluya. Hosana al Cordero. Gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey. La gloria sea para ti, Señor. Oh sí, Dios. El Espíritu y la esposa dicen: ven, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen: ven, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Esperaré paciente tu venida, Señor. Vuelves pronto con poder y gran gloria, y los que te esperan sé que te verán. En las nubes te recibirán. Aleluya, aleluya, aleluya. Queremos verte en gloria y majestad, Rey de gloria. El Espíritu y la esposa dicen: ven, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús.